Bien, en el día de hoy vamos a aprender cómo realizar tablas en Dreamweaver. Iniciamos como siempre, crear nuevo HTML. Pues en este caso vamos a poner un título sencillo. Damos uno o dos espacios dependiendo de lo que ustedes necesiten y vamos a ir al menú insertar tabla o le damos la opción control alt T. Si ninguna de estas opciones le interesa, en el panel insertar, en la opción común, bajamos la barrita de desplazamiento y donde dice tabla. Entonces ya sea aquí, ya sea en la opción insertar tabla o control alt T, esas tres opciones me van a llevar a esta ventana. Vamos a hacer una tabla sencilla para explicar las opciones básicas. Entonces filas, pongámosle 6, columnas 5, ancho de la tabla vamos a poner un 100 y al frente dice porcentaje y píxeles. Vamos a dejarla en porcentaje. Si la dejamos en píxeles la tabla se va a ver muy pequeña. Ahorita miramos cómo queda. Grosor del borde vamos a darle 2 o 1. Pues está entre 1 y 20, pero 20 ya es muy grueso. Entonces lo más recomendable es entre 1 y 5. Relleno de celda y espacio entre celda, en este caso no es relevante, después lo explicamos. Encabezado, podemos dejar si voy a hacer alguna tabla con algunos datos para llenar o información, puede ser superior, izquierda o en ambos lados. Si no tengo establecido cuál, simplemente le dejo ninguno. Donde dice texto y resumen es simplemente una opción para identificar la tabla, para poder saber de qué se trata y cuál es el objeto de esa tabla, pero por ahora dejarla así. Bien, entonces después de seleccionar las filas, las columnas, el ancho de la tabla en porcentaje y el grosor, le damos a aceptar. Bien, la tabla cuando se inserta queda seleccionada con un bordecito. Ese bordecito negro yo lo puedo modificar o puedo modificar la tabla porque en ese caso está seleccionada la tabla. ¿Qué puedo modificar? El ancho. Recuerden que hemos dicho que eran por ciento. Si yo le cambio a píxeles, miren, me queda muy pequeña. Porque píxeles es dependiendo de los píxeles que tenga mi pantalla, la resolución de mi pantalla. Pero en este caso vamos a dejarla en porcentaje y la vamos a poner más pequeña. Pongámosle un 90%. Miren que disminuyó. Y donde dice alinear, le vamos a decir que en el centro. Alinear, centro. Y al final hay una opción que dice clase. En clase, cuando yo despliegue, en este caso no hay ninguna, pero si yo creo una regla CSS, ya sea para título, párrafo, en este caso para tabla, me aparecería acá. Simplemente la selecciono y la tabla me queda con ese estilo. Por ahora no hay, entonces no la vamos a poner. Seguramente más adelante haremos una. Bien, ahora, si yo quiero seleccionar una fila o una columna o varias celdas, es muy sencillo, es simplemente si quiero la fila, selecciono o muevo el mouse a la izquierda que aparezca una flecha negra, clic y se me marca la fila. Si es la columna, lo mismo, que aparezca la flecha negra en la columna, clic y se marca la columna. Si quiero varias columnas al mismo tiempo o varias a la vez, entonces selecciono la primera columna, mantengo sostenido el clic y arrastro y selecciono las que yo quiera. Lo mismo pasa con la fila. Selecciono una, mantengo oprimido y selecciono las que yo quiera. Si son celdas, clic en la celda que yo quiera, mantengo oprimido el clic y simplemente selecciono las otras. Ok. Bien, ahora hay un término que se llama combinar celdas. Combinar celdas consiste en varias celdas, combinarlas y que queden una sola. O sea, combinar celdas es unir varias celdas en una sola. Entonces, ¿qué hago primero? Selecciono la fila o selecciono las celdas que yo quiera. En este caso voy a seleccionar toda la primera fila, ya sea así como lo hice o con la flechita. Voy aquí en la parte de abajo en el panel de propiedades, donde estoy moviendo el mouse, y dice combinar celdas seleccionadas. Le doy clic y me queda combinar la celda y le pondré un título o algo por el estilo. Y si yo quiero centrar ese texto,
aquí también en el panel de propiedades donde dice horizontal, que quiere decir horizontal, bajo la pestañita y centro. Es diferente a lo que yo haría en un texto normal para centrar. ¿Cómo hago para centrar un texto normal? Clic derecho, alinear, centro. Es diferente. Ahora, si yo quiero escribir algo, pues escribo simplemente el texto que yo quiera en cada una de las celdas y listo. Digamos que este va a ser mi encabezado. Pero por ejemplo, en este caso, si es el encabezado, no está centrado y no está negrita. Es muy sencillo. Selecciono la fila o las celdas que yo quiera y en el panel de propiedades hay una opción que dice ENC, que quiere decir encabezado. Le doy clic y automáticamente me queda en el centro y negrita. Lo mismo puedo hacer con el título. Me queda ya con negrita. Bien, si yo quiero combinar más celdas, por ejemplo quiero combinar toda esta columna, la selecciono, miren, clic, selecciono, mantengo sostenido y selecciono y voy aquí abajo y le doy combinar y me queda combinada la celda, ya sean filas o columnas, recuerden. Ahora, yo como le doy apariencia a mi tabla, yo le puedo poner un color ya sea a la fila o a todas las filas o a toda la tabla o a solo varias celdas. El procedimiento es el mismo para todo. Selecciono por ejemplo la fila, le doy aquí en el panel de propiedades donde dice fondo y le pongo un fondo, ¿cierto? Si quiero el resto de la tabla, selecciono el resto de la tabla donde dice fondo y simplemente le pongo un fondo más o menos que combine con ese que está ahí, ¿cierto? Y listo. Esas serían como las opciones básicas. Si yo quiero ya un tipo de letra o algo por el estilo específico para la tabla, debo agregarle un estilo. Que la letra me quede de un tamaño específico, de un color, el fondo de un color, o si quiero que el fondo sea una imagen, tengo que aplicar un estilo. Bien, estas serían las opciones básicas para la tabla. Recordemos que si yo quiero seleccionar la tabla, le doy clic en el borde izquierdo superior o en alguna otra parte donde me aparezca el puntero del mouse con una tablita pequeña en la esquina. Mire, ahí tiene clic y me selecciona la tabla. Lo mismo acá, clic, me selecciona la tabla, o simplemente en la línea verde de la parte superior, en la parte de arriba, le doy un clic y también me selecciona. Ahí puedo cambiarle el ancho, el alto, filas, columnas, o le aplico una clase. Bien. Si yo quiero cambiar de párrafo o hacer una nueva tabla, me ubico al final, le doy un clic y ese cursor que se está moviendo ahí, cuando se esté moviendo le doy un enter o dos, dependiendo la instancia que yo quiera de una tabla a la otra, y lo que hago es insertar otra tabla. Vamos a hacer un ejercicio pequeñito de cómo realizar una tabla con alguna temática en específico. Volvemos otra vez, insertar tabla o control alt T. Vamos a hacer simplemente 3 filas, 2 columnas, dejamos un 80%, ¿cierto? Porcentaje, y le ponemos un borde 2 y aquí donde dice superior dejamos el encabezado en superior, aceptar. ¿Qué nos faltaría en esta tabla? Ponerla en el centro. ¿Cómo la ponemos en el centro? Estando seleccionada así con el bordecito, y bueno, y si no estuviera, me ubico aquí en uno de los bordes, clic, y en el panel de propiedades donde dice alinear, le doy centro. Ok, ya tenemos ahí. Aquí voy a poner entonces, como ya he dicho que encabezado acá, él automáticamente me queda en el centro. Entonces aquí voy a poner concepto y acá voy a poner imagen. Entonces miren que el texto de la primera columna se me amplió, pero cuando yo escriba el del segundo o la segunda columna, él automáticamente se me modifica. O sea, él va a quedar, si yo ya quiero disminuirlo, lo disminuyo, lo quiero ampliar, lo que yo quiera, o lo dejo en el centro. Bien, en concepto, vamos a poner el concepto de robótica. Robótica, 2 puntos, enter. Lo buscamos en internet. Por ejemplo, por aquí ya tengo ya previamente seleccionado, copiar. Voy a Dreamweaver, clic derecho. Recuerden que cuando copio de internet le doy pegado especial, solo texto, a aceptar. Con eso no me queda con ningún tipo de hipervínculo o formato que venga de allá. Para la imagen, muy sencillo, la imagen, doy en el cuadrito de imagen, insertar, imagen. Si la tengo en el computador, la selecciono simplemente. Si no la tengo en el computador y quiero copiar la URL, me voy donde dice URL, miren,
hay una cantidad de información ahí, la borro y pego la información que tenga de la imagen que copio de internet. Voy a copiar esta, copiar, voy a Dreamweaver, la pego, ¿sí? Y le doy a aceptar. Me sale este otro cuadrito, le doy a aceptar. Bien, cuando yo pego la imagen, en el panel de propiedades me salen las propiedades de la imagen. Yo le puedo cambiar el tamaño, puede ser un 300, ¿cierto? Que me quede más pequeña. Y ya lo que hago yo es simplemente le doy un clic al bordecito para que me ajuste el ancho. El alto no puedo, el alto. El ancho no puedo, me tendría que yo con el mismo mouse ampliarla. Pero pues en este caso no, dejémosla como está. Bien, en la parte de abajo yo lo que quiero hacer es combinar esas dos. ¿Cómo hago? Selecciono así o la puntica del mouse que parezca una flecha negra y le doy combinar celdas. Aquí donde dice horizontal, predeterminado, centro. Horizontal es para que me quede el texto en el puro centro. Pues no sé, ahí pongo algún dato, no sé, si es el caso de un ejercicio puede ser los integrantes, puede ser, ¿cierto? Y listo, quedó mi tabla. Pero resulta que yo a esta tabla le quiero una apariencia. La puedo dar como la hice acá arriba. Selecciono la tabla, ¿cierto? Y le busco un fondo como yo quiera. Pero la idea es que tenga un estilo. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la tabla, voy donde dice CSS, nueva regla, editar regla, le voy a poner un nombre común, tablas, porque seguramente si hago nuevas tablas le pondré ese mismo estilo, que diga aquí clase, aceptar, y lo mismo que he hecho siempre, en donde dice tipo, font family, escojo la familia de letras de fuente, voy a poner esta Comic Sans para que se visualice, el tamaño puede ser un 16, el color voy a buscar, no sé, un amarillo puede ser para seguir con los tonos que tengo arriba, el fondo, como ya he dicho ahorita, puedo o seleccionar un color fijo, azul, verde, rojo, el que yo quiera, o busco una imagen, ya sea del computador, o busco una imagen que copie de internet. Voy a buscar una imagen de internet, por ejemplo esta, ver imagen, y en ver imagen le copio la dirección, copiar, y voy a Dreamweaver, pego la URL, y le doy a ver. Hasta ahí vamos. Tipo, escojo la letra, tamaño y color. Fondo, ya sea un fondo normal o una imagen de internet o del computador. Y donde dice borde, voy a buscarle un color al borde. Voy a, pues para como que quede bien resaltado, dejo que quede marcado igual para todos y busco un color apenas para que me queden todos los bordes, arriba, abajo, izquierda, derecha. Listo, le doy a aceptar. Y en este caso solo me afectó la letra. ¿Por qué la letra? Porque solamente seleccioné como el texto. Pero si yo quiero que me aplique a toda la tabla, recuerden que selecciono la tabla ya sea en un bordecito aquí o arriba en el bordecito verde. Cuando ya me quede marcada con ese borde negro, ¿cierto? Le doy en el panel de propiedades donde dice clase. Y ahí, como ya creamos una que se llamaba tabla, nos debe aparecer esa que dice tabla y le damos tablas. Y automáticamente entonces me queda el fondo que yo escogí, el tipo de letra, el tamaño y todas las opciones que yo seleccioné, solo para esa tabla. Si yo quisiera para esta lo mismo, selecciono la tabla, parte de arriba, le doy aquí donde dice clase y busco la que dice tablas. Pero en este caso dejémosla como estaba para que veamos las dos formas. Esas serían las dos formas de crear las tablas con un estilo y básicas para que lo tengamos en cuenta y ustedes lo revisen cuando ustedes quieran. Ya el resto de configuración de la página es lo que hemos hecho siempre. Si yo quiero, por ejemplo, poner un estilo al título, simplemente me ubico en el título, regla CSS, editar regla, voy a ponerle aquí título, ¿cierto? Y busco el tipo de letra, y no importa la que yo seleccione en este momento, simplemente es como para que vean la forma de la letra. Voy a poner un azul oscuro. Y donde dice fondo, no le voy a poner un fondo de imagen, sino un fondo normalito. Y listo. ¿Bien? Que yo quiero que la página tenga un fondo. Entonces, propiedades de la página, ahí donde aparece fondo, color de fondo, puedo escoger un color normal o una imagen. En este caso, para agilizar, voy a escoger un colorcito por aquí bien clarito. Aceptar.
y listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Archivo, guardar. Le pongo el nombre, página tablas 11, y le doy guardar en la carpeta que usted necesite. Y por último, si la quiero visualizar, vista previa en Internet Explorer o en Chrome. En este caso lo voy a dar Chrome y listo, mi página queda organizada con las dos tablas dependiendo del tamaño que yo le vaya a utilizar. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo, muchachos, el ejercicio para que lo revisen, lo repasen y hagan las diferentes o tengan las diferentes formas de realizar la tabla para los siguientes ejercicios que vayamos a realizar en clase. De todas maneras, muchachos, repásenlo, revísenlo y tengan la prudencia de hacerlo bien.